El día de la boda de mi hija, después de que yo pagara 28.000 euros por su ceremonia perfecta, ella tomó el micrófono delante de 180 invitados y me llamó un fracasado sin corazón. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía en mi poder las pruebas de que había estado engañando a su prometido con su profesor de francés una semana antes de casarse. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Federico Martínez Herrera, tengo 65 años y durante décadas creí que ser un buen padre significaba aguantar cualquier cosa por amor. Qué equivocado estaba. Todo comenzó hace muchos años, cuando mi matrimonio con Carmen Vega Molina se convirtió en un campo de batalla silencioso. Desde que Sofía era pequeña, apenas una niña de 9 años correteando por nuestra casa en Valencia, Carmen comenzó su trabajo de hormiga. Pequeños comentarios venenosos susurrados al oído de nuestra hija cuando yo no estaba presente. Tu papá no tiene tiempo para ti, siempre está trabajando, le decía Carmen mientras peinaba su cabello castaño cada mañana antes del colegio. Si realmente te quisiera, estaría más en casa. Yo llegaba del trabajo a las 7 de la tarde, cansado, pero siempre con ganas de jugar con Sofía, de ayudarla con las tareas, de ser el padre que mi propio padre nunca fue conmigo. Pero ella me miraba con esos ojos verdes llenos de reproches que no entendía. Los fines de semana, cuando yo proponía salidas al Parque de la Albufera o al Oceanográfico, Carmen siempre tenía una excusa perfecta. Sofía ya tiene planes con sus amigas o está muy cansada del colegio. Años después, entendí que eran mentiras calculadas para crear distancia entre mi hija y yo. La situación empeoró cuando Carmen y yo nos divorciamos en 2016. Sofía tenía 21 años, entonces ya era una mujer adulta, pero el veneno de su madre había hecho efecto durante más de una década. En los procedimientos del divorcio, Carmen logró convencer a Sofía de que yo era el culpable de todo, que había abandonado a la familia por otra mujer. La verdad era completamente diferente. Fue Carmen quien me pidió el divorcio después de años de peleas constantes y manipulaciones, pero yo seguí intentando. Seguí pagando todo lo que Sofía necesitara, incluso después del divorcio. Su apartamento en el centro de Valencia, 950 euros mensuales de alquiler en la calle Colón, su seguro médico privado con Sanitas, 180 euros cada mes, una mesada de 1.200 euros para que pudiera estudiar su carrera de psicología sin trabajar, su coche, un Ford Fiesta azul metalizado que le regalé cuando cumplió 22 años, los gastos de la universidad privada donde estudió, casi 9.500 euros al año durante 5 años. A pesar de todo esto, cada vez que intentaba acercarme a ella, Sofía me trataba con frialdad. Sus visitas eran mecánicas, obligadas. Llegaba a mi casa los domingos, se sentaba en el sofá del salón durante una hora exacta, respondía a mis preguntas con monosílabos y se marchaba diciendo que tenía cosas que hacer. Nunca me contaba de su vida, de sus sueños, de sus problemas. Era como si hubiera un muro invisible entre nosotros, construido ladrillo a ladrillo por las mentiras de su madre. En 2018, cuando Sofía tenía 23 años, conoció a Miguel Castillo Ruiz en una conferencia de jóvenes emprendedores en Barcelona. Él tenía 31 años entonces y acababa de heredar la empresa de transporte de su padre fallecido, 5 almacenes logísticos en Cataluña y contratos con grandes distribuidoras. Un negocio sólido que facturaba más de 2.5 millones de euros anuales. Recuerdo la primera vez que Sofía me habló de él. Era un domingo de abril, uno de esos días de primavera valenciana, donde el aire huele a azahar y la brisa mediterránea acaricia la piel. Estábamos en mi terraza tomando café después de una comida tensa, como siempre. «Papá, he conocido a alguien», me dijo de repente, y por primera vez en años vi una chispa de emoción real en sus ojos. «Así, cuéntame de él», respondí intentando ocultar mi alegría de que finalmente me compartiera algo personal. «Se llama Miguel, tiene una empresa de logística. Es muy trabajador y ambicioso», dijo. Y algo en la forma en que mencionó la empresa antes que cualquier cualidad personal me hizo sentir una punzada de inquietud.
Pero yo quería creer que mi hija había encontrado el amor. Quería creer que quizás a través de esta relación podríamos reconstruir nuestra conexión perdida. Cuando Miguel vino a cenar a casa por primera vez 2 meses después, me cayó bien inmediatamente. Era educado, respetuoso, inteligente. Hablaba de sus planes para expandir el negocio familiar con pasión genuina. Trataba a Sofía con cariño aparente. Durante los siguientes 5 años de noviazgo, yo fui el abuelo financiero no oficial de la relación. Los años pasaron y mi relación con Sofía se mantuvo en esa distancia incómoda que Carmen había cultivado tan cuidadosamente. Pero en 2023, algo comenzó a cambiar en el comportamiento de mi hija. Cambios sutiles al principio, luego cada vez más evidentes para alguien que la había observado durante casi 3 décadas. Fue durante una de nuestras cenas mensuales en mi casa, un miércoles de marzo de 2023, cuando noté el primer indicio. Sofía llegó con un bolso Louis Vuitton nuevo, color beige con herrajes dorados, que debía costar al menos 1.200 euros. Cuando le pregunté por él, me dijo que había sido una pequeña inversión para sentirse bien consigo misma. ¿Inversión?, le pregunté mientras servía la paella que había preparado especialmente para ella. Cariño, un bolso no es una inversión. Papá, no entiendes estas cosas. Es importante proyectar una buena imagen, especialmente ahora que Miguel está expandiendo la empresa, respondió con un tono que me resultó extraño, como si estuviera repitiendo palabras ensayadas. Esa frase se me quedó grabada, especialmente ahora que Miguel está expandiendo la empresa. No había mencionado el amor, la felicidad de estar con él o cualquier cosa personal. Todo giraba en torno a la empresa. Las siguientes semanas comencé a prestar más atención. Durante nuestras conversaciones telefónicas semanales, Sofía siempre dirigía la conversación hacia los logros empresariales de Miguel. Ha firmado un contrato nuevo con una empresa de distribución de Madrid. Está pensando en abrir un 6º almacén en Zaragoza. El negocio está creciendo un 25% este año. En abril de 2023, durante una barbacoa familiar en casa de mi hermana Elena, escuché una conversación que me heló la sangre. Sofía estaba hablando con su prima Patricia en el jardín, pensando que nadie las escuchaba. Yo había salido a la terraza para fumar mi puro de después de comer cuando oí sus voces desde el otro lado del seto. ¿Pero de verdad lo amas?, le preguntaba a Patricia, que siempre había sido directa como una bala. Patricia, el amor es un concepto muy romántico, respondió Sofía con una risa que me sonó calculada. Miguel me ofrece estabilidad, seguridad económica. ¿No es eso lo que toda mujer busca? Además, cuando nos casemos yo voy a ser parte de todo esto. La empresa está a nombre de los dos desde el año pasado. Mi mano tembló y el puro se me cayó sobre las baldosas. La empresa estaba a nombre de los dos. Miguel había puesto a Sofía como copropietaria de un negocio millonario sin siquiera estar casados. Eso no era amor, era manipulación pura. Pero lo que más me impactó fue el tono frío, calculador, con el que mi hija hablaba del hombre que supuestamente iba a ser su esposo. No había calor, no había emoción genuina. Hablaba de él como quien habla de una oportunidad de negocio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, mirando al techo, recordando señales que había ignorado. Los gastos excesivos de Sofía habían aumentado considerablemente en los últimos 2 años. Ropa de marca, tratamientos de belleza caros, vacaciones costosas que supuestamente pagaba Miguel, pero que sospechaba que en realidad salían de los fondos de la empresa que ahora compartían. También recordé algo más inquietante. En enero de 2023, Sofía había comenzado a hablar de seguridad financiera de manera obsesiva. Papá, es importante tener un colchón económico, me decía. Nunca sabes cuándo las cosas pueden cambiar. En aquel momento, pensé que había madurado, que había desarrollado responsabilidad financiera. Ahora me daba cuenta de que estaba preparando su futuro a costa de Miguel, pero fueron sus nuevas rutinas lo que realmente encendió todas mis alarmas. En mayo de 2023, Sofía comenzó a mencionar que tenía clases extra de francés por las tardes. Papá, últimamente llego muy tarde a casa, pero es que estoy tomando clases intensivas de francés. Miguel quiere expandir el negocio a Francia. Al principio me enorgullecí de su dedicación al desarrollo personal. Sin embargo, algo no cuadraba. Una tarde de junio,
decidí pasar por la Academia Internacional de Idiomas, donde supuestamente estudiaba para invitarla a cenar. Era jueves, las 7:30 de la tarde, una de esas horas en que supuestamente tenía clases intensivas. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas, me informó que Sofía había cancelado sus clases desde mayo y que no habían vuelto a verla desde entonces. Esa mentira me golpeó como un puñetazo en el estómago. Si no estaba estudiando francés, ¿dónde se metía durante esas horas? ¿Con quién pasaba ese tiempo que le robaba a Miguel y a su relación? Recuerdo que esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, intenté encontrar explicaciones racionales. Quizás había cambiado de academia, quizás tenía clases privadas con algún profesor particular, quizás estaba preparando alguna sorpresa para Miguel relacionada con la expansión del negocio a Francia. Pero en el fondo de mi corazón, una voz pequeña pero persistente me susurraba que algo mucho más grave estaba sucediendo. Fue entonces, en julio de 2023, cuando tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba proteger a ese joven que, a pesar de todo, me había tratado con respeto y cariño durante años. Miguel no se merecía ser engañado, y si mi propia hija estaba tramando algo turbio, yo tenía la obligación moral de descubrirlo. Durante días, luché internamente con esta decisión. ¿Tenía derecho a investigar a mi propia hija? ¿No era esto una violación de su privacidad? Pero luego recordaba la conversación con Patricia, el tono calculador de su voz, la forma en que hablaba de Miguel como un activo financiero en lugar de la persona que la amaba. Y recordaba también a Miguel, sus ojos brillando cuando hablaba de sus planes futuros con Sofía, la manera en que se iluminaba su rostro cada vez que mencionaba su nombre. Finalmente, contacté con Antonio Fernández Vila, un investigador privado que me había recomendado mi abogado, Luis García Moreno, años atrás durante mi divorcio. Antonio tenía 48 años. Era un hombre de complexión media, calvicie incipiente y esos ojos grises que parecían no perderse ni el más mínimo detalle. Era discreto, profesional y había trabajado en casos de infidelidades empresariales y personales durante más de 25 años. Su oficina estaba ubicada en el centro histórico de Valencia, en un edificio de los años 50 que había sido renovado recientemente. Cuando llegué para nuestra primera cita, un martes de julio a las 10 de la mañana, me recibió en un despacho sobrio pero elegante, con estanterías llenas de archivadores y diplomas en las paredes. Federico, entiendo tu preocupación, me dijo durante nuestra primera reunión, sirviendo 2 tazas de café en porcelana blanca. Como padre, necesitas saber si tu hija está siendo honesta, tanto con su pareja como contigo, que la estás apoyando económicamente. Le expliqué detalladamente todas mis sospechas, las clases de francés inexistentes, los gastos excesivos que había notado durante los últimos meses, el interés desmedido en la empresa de Miguel que había detectado en todas nuestras conversaciones, esa conversación inquietante que había escuchado durante la barbacoa en casa de Elena. Antonio tomaba notas en un bloc de cuero negro, asintiendo ocasionalmente con gesto serio. ¿Has notado cambios en sus horarios habituales?, me preguntó. Sí, exactamente. Los martes y jueves dice que tiene estas clases de francés intensivo desde las 6 hasta las 9 de la noche. Pero cuando llamé a la academia, me dijeron que había cancelado sus clases hace más de un mes. ¿Y has observado cambios en su comportamiento cuando está contigo? Se muestra más distante que de costumbre, si eso es posible. Durante nuestras cenas mensuales, parece estar siempre pensando en otra cosa. Consulta el teléfono constantemente, como si estuviera esperando mensajes importantes. Y cuando habla de Miguel, todo gira en torno a los negocios. Nunca menciona aspectos románticos o personales de su relación. Antonio cerró su blog y me miró directamente a los ojos. Federico, basándome en mi experiencia, estos patrones de comportamiento pueden indicar varias posibilidades. Podría ser simplemente estrés laboral o personal, pero también podrían ser signos de una relación extramatrimonial o de manipulación financiera. ¿Estás preparado para conocer la verdad, sea cual sea? La pregunta me golpeó como un martillo. ¿Estaba realmente preparado? ¿Qué haría si descubría que mis peores sospechas eran ciertas? ¿Cómo podría mirar a Miguel a los ojos
sabiendo que mi propia hija lo estaba traicionando. Sí, respondí finalmente, aunque mi voz sonaba más firme de lo que realmente me sentía. Necesito saber la verdad. Muy bien. Voy a investigar sus movimientos durante las próximas semanas, especialmente durante esos martes y jueves cuando supuestamente tiene clases. Documentaré todo lo que pueda de manera legal y discreta. Si hay algo que descubrir, lo encontraré, me aseguró. Hablamos sobre los aspectos logísticos de la investigación. Antonio me explicó que utilizaría vigilancia fotográfica, seguimiento discreto y, si era posible, obtendría información sobre sus actividades financieras recientes. Todo dentro de los límites legales, por supuesto. ¿Cuánto tiempo necesitas para obtener resultados conclusivos?, le pregunté. Dame 3 semanas. Si tu hija está involucrada en algo irregular, 3 semanas deberían ser suficientes para documentar patrones de comportamiento claros. Sus honorarios eran de 75 euros por día, más gastos adicionales como combustible, equipamiento fotográfico y posibles sobornos menores para obtener información. En total, calculaba que la investigación completa costaría alrededor de 2.000 euros. Yo estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad por la tranquilidad de saber la verdad. Si estaba equivocado, me alegraría enormemente de haber malgastado ese dinero. Si tenía razón, al menos podría tomar decisiones informadas sobre cómo proceder. Esa tarde, después de salir del despacho de Antonio, caminé sin rumbo por las calles del centro histórico de Valencia. Mis pasos me llevaron hasta la catedral, donde me senté en los escalones de piedra observando a los turistas que paseaban por la Plaza de la Virgen. Pensé en todos los momentos compartidos con Sofía durante su infancia, antes de que Carmen comenzara su trabajo de envenenamiento. Recordé cuando tenía 6 años y me pidió que le enseñara a andar en bicicleta. Pasamos toda una tarde de sábado en el parque de Viveros, yo corriendo detrás de ella, sujetando el sillín, ella riéndose con esa risa cristalina que ahora rara vez escuchaba. Cuando finalmente logró pedalear sola, se volteó hacia mí con una sonrisa radiante y gritó: «¡Papá, lo conseguí! Eres el mejor papá del mundo». ¿En qué momento esa niña que me adoraba se había convertido en esta mujer fría que parecía verme solo como un recurso financiero? ¿Cuándo había perdido a mi hija real para ganar esta versión calculadora que apenas reconocía? Durante los siguientes días, intenté mantener mi rutina normal, pero la ansiedad me carcomía por dentro. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que podría ser Antonio con noticias. Durante las noches, me quedaba despierto imaginando escenarios posibles, preparándome mentalmente para diferentes desenlaces. El primer informe preliminar llegó una semana después, un viernes por la mañana. Antonio me llamó a las 9 en punto. «Federico, necesitamos vernos. He observado algunos patrones durante esta primera semana que requieren discusión inmediata». Su tono era serio, pero profesional. No alarmante, pero tampoco tranquilizador. «¿Qué has encontrado?», le pregunté directamente. «Prefiero explicártelo en persona. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde a las 4? Estaré allí». El resto del día se me hizo eterno. Intenté mantenerme ocupado organizando papeles en mi estudio, leyendo el periódico, viendo televisión, pero mi mente no podía concentrarse en nada más que en esa cita de las 4 de la tarde. Cuando llegué al despacho de Antonio, me recibió con una expresión que no pude descifrar completamente. Parecía una mezcla de compasión profesional y determinación investigativa. «Federico, siéntate», me dijo señalando la silla frente a su escritorio. «Lo que tengo que contarte no va a ser fácil de escuchar». Mi estómago se encogió. Ya sabía, incluso antes de que pronunciara las palabras, que mis peores sospechas estaban a punto de confirmarse. «Tu hija no está tomando clases de francés», comenzó Antonio abriendo una carpeta manila sobre su escritorio. Los martes y jueves, cuando supuestamente estudia, sale de su oficina a las 5 en punto y se dirige directamente al residencial Los Naranjos, en el barrio de Ruzafa. Edificio B, tercer piso, apartamento 3C. Mi corazón se detuvo. Conocía ese complejo residencial. Lo había visto durante mis paseos por el barrio. Era un edificio moderno, elegante, el tipo de lugar donde vivían jóvenes profesionales con buenos ingresos. «¿Tienes idea de quién vive en ese apartamento?», pregunté,
aunque parte de mí ya temía la respuesta. Antonio consultó sus notas. Laurent Dubois-Moreau, 32 años, nacionalidad francesa, profesor de idiomas independiente, especializado en francés comercial para empresarios. Llegó a Valencia hace 2 años procedente de Lyon. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Laurent Dubois, el profesor de francés que Sofía había mencionado ocasionalmente durante los últimos meses, el que supuestamente le estaba ayudando a prepararse para la expansión internacional de la empresa de Miguel. ¿Cuánto tiempo se queda allí? Logré preguntar con una voz que apenas reconocía como mía. Entre 2 y 3 horas cada vez. Sale siempre después de las 8, despeinada, con la ropa arrugada. Federico, lo siento, pero basándome en mi experiencia profesional, no hay duda de lo que está sucediendo ahí dentro. Colgué mi cabeza entre mis manos. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Antonio respetó mi silencio, permitiéndome procesar la información devastadora que acababa de recibir. No solo me estaba mintiendo a mí, sino que estaba engañando a Miguel de la manera más vil posible. Un hombre que la amaba, que había puesto su empresa a su nombre, que planeaba construir una vida con ella. ¿Qué más has descubierto?, pregunté finalmente, levantando la mirada. Aún es temprano en la investigación, pero he notado otros patrones preocupantes. Sofía ha estado haciendo compras inusuales en los últimos meses, regalos caros que no parecen ser para Miguel. También he observado que frecuenta restaurantes exclusivos durante horas que no coinciden con sus horarios laborales conocidos. ¿Crees que esto lleva mucho tiempo sucediendo? Basándome en la comodidad que demuestra en sus movimientos, yo diría que al menos varios meses. Posiblemente desde principios de año. Esa información me golpeó como una bofetada. Meses. Mi hija llevaba meses engañando al hombre que se iba a casar con ella, mientras yo seguía financiando su estilo de vida cómodamente. ¿Qué recomiendas que hagamos ahora?, le pregunté. Necesitamos 2 semanas más para documentar completamente el patrón de comportamiento. Fotografías fechadas, horarios precisos, evidencia de gastos. Si decides confrontarla o informar a Miguel, necesitarás pruebas irrefutables que no puedan ser negadas o explicadas de otra manera. Asentí, sabiendo que tenía razón. Las acusaciones sin pruebas sólidas podrían ser fácilmente desestimadas como malentendidos o paranoia de mi parte. Continúa con la investigación, Antonio. Necesito saberlo todo. Durante las siguientes 2 semanas viví en un estado de ansiedad constante. Cada conversación con Sofía se había vuelto un ejercicio de actuación. Cuando me llamaba para sus conversaciones semanales habituales, yo tenía que fingir normalidad, mientras sabía exactamente dónde había estado y qué había estado haciendo. ¿Cómo van las clases de francés, cariño?, hoy le pregunté durante una de esas llamadas, una crueldad necesaria para confirmar sus mentiras. Muy bien, papá. Laurent dice que estoy progresando rápidamente. Dentro de poco podré manejar reuniones comerciales completamente en francés. Laurent dice, lo mencionaba con una familiaridad que ahora entendía completamente. No era solo su profesor, era su amante. Me alegra saber que estás tan dedicada a tu desarrollo profesional. Respondí cada palabra sintiendo como vidrio en mi garganta. Lo que Antonio descubrió en las siguientes semanas destrozaría para siempre la imagen que tenía de mi hija y me prepararía para la humillación más grande de mi vida. Las primeras semanas de agosto de 2023 fueron una montaña rusa emocional. Cada día esperaba la llamada de Antonio con nuevos hallazgos, mientras intentaba mantener mi rutina normal y seguir siendo el padre que financiaba generosamente la vida de Sofía, aunque cada euro que le daba me pesara como una piedra en el estómago. El primer informe detallado llegó un lunes por la mañana. Antonio había estado siguiendo a Sofía durante 15 días completos, documentando meticulosamente sus movimientos con fotografías fechadas y horarios precisos. Los resultados fueron devastadores. Federico, siéntate antes de leer esto, me había dicho por teléfono desde su despacho. He completado la primera fase de la investigación y necesitamos vernos inmediatamente para revisar toda la evidencia. Llegué a su oficina a las 10 de la mañana. Antonio tenía sobre su escritorio una carpeta manila gruesa, llena de fotografías, documentos y notas detalladas. Cuando la abrió, mi mundo se desplomó por completo.
Tu hija no está tomando clases de francés, Federico. Los martes y jueves, cuando supuestamente estudia hasta las 9 de la noche, sale de su oficina a las 5 en punto y se dirige directamente al residencial Los Naranjos, edificio B, tercer piso. Me mostró la primera fotografía, Sofía saliendo del edificio donde trabajaba, consultando su teléfono móvil con una sonrisa que nunca había visto cuando hablaba conmigo. La fecha y hora estaban marcadas claramente. Martes 8 de agosto, 17:15 horas. ¿Cuánto tiempo se queda allí? Le pregunté, aunque ya temía la respuesta. Entre 2 y 3 horas cada vez. Sale siempre después de las 8, despeinada, con la ropa arrugada. Federico, lo siento, pero no hay duda de lo que está pasando ahí dentro. Me mostró una secuencia de fotografías que documentaban una de sus visitas completas. Sofía entrando al edificio a las 5:30, con su pelo perfectamente peinado y su blusa impecable. Sofía saliendo a las 8:45, con el cabello revuelto, la blusa parcialmente por fuera de la falda, y una expresión que solo podía describirse como satisfecha. ¿Has podido confirmar quién vive en ese apartamento? Laurent Dubois-Moreau, 32 años, profesor de francés independiente. Llegó a Valencia hace 2 años, procedente de Lyon. Divorciado, sin hijos, trabaja principalmente con ejecutivos que necesitan francés comercial. Antonio me entregó una fotografía de Laurent saliendo de su apartamento. Era exactamente como me lo había imaginado. Alto, rubio, con esa elegancia natural francesa que resulta tan atractiva. Vestía ropa casual pero cara, el tipo de hombre que sabe exactamente el efecto que causa en las mujeres. Pero hay más, Federico, mucho más. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi cocina durante 1 hora entera, sin moverme, procesando la traición. No solo me estaba mintiendo a mí, sino que estaba engañando a Miguel de la manera más vil posible. Un hombre que la amaba, que había puesto su empresa a su nombre, que planeaba construir una vida con ella. Pero Antonio aún no había terminado. Durante las siguientes semanas, sus descubrimientos fueron aún más perturbadores. Había logrado interceptar conversaciones telefónicas entre Sofía y Carmen, donde hablaban abiertamente de la estrategia para el futuro. ¿Cómo conseguiste estas grabaciones? Ya le pregunté durante nuestra segunda reunión. Tengo contactos en empresas de telecomunicaciones. Todo completamente legal, por supuesto, aprovechando lagunas técnicas en sistemas de seguridad. Me explicó Antonio, mientras reproducía el primer audio en su ordenador. En una grabación del 22 de agosto de 2023, pude escuchar claramente la voz de mi exesposa aconsejando a nuestra hija. Tienes que asegurar tu posición antes del matrimonio. Sofía, asegúrate de que tu nombre esté en todo. La casa, las cuentas bancarias, los contratos comerciales. Los hombres pueden ser muy volubles después de la boda. Y la respuesta de Sofía me heló la sangre. Tranquila, mamá, ya tengo el 50% de la empresa. Después de la boda voy a convencerlo de que me traspase la casa también. Miguel es tan ingenuo que haría cualquier cosa por mí. Ayer mismo me regaló un collar de perlas de 2.500 euros para que lo use en la boda. Dice que quiere que sea la mujer más hermosa del mundo. ¿Y qué pasa con ese profesor tuyo?, le preguntaba Carmen con un tono cómplice que me revolvió el estómago. Laurent es solo diversión, mamá. Una válvula de escape. Miguel es demasiado formal, demasiado serio. Una mujer necesita saber que tiene experiencia, respondió Sofía riéndose. Esa risa cruel, calculadora, que no reconocía como la de mi pequeña. ¿En qué se había convertido mi hija? Pero ten cuidado, Sofía. No queremos que descubra nada antes del matrimonio. Por favor, mamá. Laurent y yo somos muy discretos. Además, Miguel está tan obsesionado con expandir el negocio que Barely me presta atención en casa. Ayer llegué 2 horas tarde y su única preocupación fue si había cenado. Antonio paró la grabación y me miró con expresión seria. Federico, esta conversación fue grabada hace apenas 1 semana. Tu hija no solo está cometiendo adulterio, está planificando sistemáticamente el saqueo financiero de Miguel. Durante los siguientes días, Antonio me entregó evidencia tras evidencia. Fotografías de Sofía entrando y saliendo del apartamento de Laurent en diferentes fechas. Registros de llamadas telefónicas entre ellos que duraban horas. Grabaciones de conversaciones
donde planificaba horarios para sus encuentros. El patrón es muy claro, me explicó Antonio durante nuestra tercera reunión a finales de agosto. Los martes y jueves son sus encuentros regulares, pero también he documentado visitas los sábados por la mañana cuando Miguel está en el gimnasio. Me mostró fotografías de esas visitas sabatinas. Sofía llegando al apartamento de Laurent a las 9 de la mañana con una bolsa de deporte, como si fuera a hacer ejercicio, saliendo a las 12 del mediodía con la misma bolsa, pero claramente habiendo estado haciendo otro tipo de ejercicio. ¿Has podido documentar gastos irregulares?, le pregunté. Eso es lo más perturbador de todo. Federico. Antonio abrió otra carpeta llena de recibos y extractos bancarios. Tu hija ha estado usando dinero de la empresa de Miguel para financiar sus aventuras con Laurent. Cenas en restaurantes exclusivos de Valencia, que cuestan entre 150 y 200 euros cada una. Reservas en hoteles de lujo para reuniones de trabajo que coinciden exactamente con los días en que Laurent no está disponible en su apartamento. Me mostró un recibo del Hotel Villa Magna del centro de Valencia. Habitación Suite Junior para 2 personas, 28 de julio de 2023. Pagado con la tarjeta corporativa de Castillo Transportes. Es L. El mismo día en que Sofía me había dicho que tenía una reunión importante con clientes franceses, pero hay más, mira esto. Antonio me entregó la fotografía de un reloj masculino elegante, claramente caro. Rolex Submariner, modelo actual, valor aproximado, 8.500 euros. Se lo regaló a Laurent hace 3 semanas. Tengo fotografías de él usándolo y el recibo de la joyería Suárez del centro de Valencia, pagado con la tarjeta de la empresa. La ironía más amarga era que yo seguía financiando esta doble vida. Los 1.200 euros mensuales que le enviaba, el alquiler de su apartamento, su seguro médico, todo contribuía a mantener el estilo de vida que le permitía engañar a Miguel tan cómodamente. Antonio, ¿cuánto dinero crees que ha gastado en total en esta aventura? Basándome en los registros que he podido obtener, cálculo que entre gastos directos e indirectos, tu hija ha utilizado al menos 15.000 euros de fondos de la empresa en los últimos 6 meses para mantener su relación con Laurent. 15.000 euros. Dinero que Miguel había ganado con su trabajo honesto. Dinero destinado a hacer crecer su empresa. Dinero que había confiado a Sofía como copropietaria. Todo malgastado en una aventura sórdida que destruiría su vida si llegara a descubrirla. En septiembre de 2023, mientras Antonio completaba su investigación, Sofía anunció oficialmente su compromiso. Miguel había organizado una cena romántica en el restaurante Vertical, el más exclusivo de Valencia, y le había propuesto matrimonio con un anillo de compromiso que debía costar al menos 12.000 euros. Un solitario de 2.2 quilates que brillaba en su dedo como una burla cruel. «Papá, estoy tan feliz», me dijo por teléfono esa noche, con una emoción que ahora sabía que era completamente falsa. «Miguel es el hombre perfecto para mí. Vamos a casarnos en octubre del año que viene. ¿Te parece bien el mes de octubre?» «Por supuesto, cariño», respondí tragándome la bilis. «¿Habéis pensado en el presupuesto para la boda?» «Bueno, Miguel dice que podemos gastar hasta 35.000 euros. Pero yo pensaba, papá, tú siempre has sido tan generoso conmigo. ¿Podrías ayudarnos con algunos gastos extra? Me haría tanta ilusión tener la boda de mis sueños». Por supuesto, me pedía dinero. No solo me estaba traicionando, no solo estaba engañando al hombre que la amaba, sino que además quería que yo financiara la farsa. «¿Cuánto necesitáis?», ya pregunté, ya sabiendo que diría que sí, porque a pesar de todo seguía siendo mi hija, y una parte masoquista de mí quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Bueno, con la iglesia, el banquete, las flores, la música, la luna de miel, estábamos pensando en unos 18.000 euros adicionales. Sé que es mucho, pero no te preocupes, Sofía, papá se encarga de todo, le dije, y pude oír su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Gracias, papá. No sabes lo que significa para mí. Miguel va a estar tan emocionado cuando se lo cuente. Esa noche, después de colgar, me serví un whisky doble y llamé a Antonio. Quiero que intensifiques la vigilancia, le dije. Necesito pruebas irrefutables de todo lo que está haciendo. Fotografías, grabaciones, fechas exactas, horarios, todo lo que puedas conseguir legalmente.
¿Para qué necesitas tanto material?, me preguntó. Porque voy a financiar esta boda, Antonio. Voy a pagar cada euro que me pida. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando haya llegado lo suficientemente lejos como para no poder dar marcha atrás, le voy a enseñar al mundo entero quién es realmente Sofía Martínez Vega. Durante los siguientes meses, desde octubre de 2023 hasta septiembre de 2024, seguí representando mi papel de padre generoso y orgulloso. Pagué la iglesia San Nicolás de Bari, el banquete en el Hotel Las Arenas, el fotógrafo más caro de la Comunidad Valenciana, Roberto Vidal, las flores importadas de Holanda, la orquesta de 15 músicos dirigida por el maestro Carlos Herrera, incluso la luna de miel de 2 semanas en Santorini, que costaba 9.500 euros. Mientras tanto, Antonio documentaba cada encuentro con Laurent. La relación entre ellos había evolucionado de simples encuentros casuales a algo mucho más sistemático y calculado. Antonio había logrado infiltrarse en el círculo de conocidos de Laurent a través de uno de sus contactos en el sector de la enseñanza de idiomas. Federico, me informó Antonio durante una de nuestras reuniones mensuales en enero de 2024, Laurent sabe exactamente en qué tipo de relación está involucrado. Las grabaciones que he obtenido muestran que él y Sofía hablan abiertamente sobre Miguel como si fuera un recurso económico, no como una persona. En una grabación particularmente devastadora del 14 de febrero de 2024, el día de San Valentín, pude escuchar a mi hija hablando con Laurent después de uno de sus encuentros íntimos. Laurent, mon chéri, ¿sabes lo que me regaló Miguel hoy por San Valentín? Un brazalete de diamantes de 3.200 euros. Dice que es para demostrarme cuánto me ama. «Et qu'est-ce que tu vas faire avec?», preguntaba Laurent con su acento francés marcado. «Lo voy a guardar con el resto. Después del matrimonio, cuando tenga acceso completo a las cuentas, podré vender algunas piezas sin que él se dé cuenta. Necesito crear mi propio fondo de emergencia por si acaso». «¿Por si acaso qué?», insistía Laurent. «Por si acaso Miguel resulta ser menos maleable de lo que creo, o por si acaso aparece alguien mejor», respondía Sofía con una frialdad que me hizo estremecer. «Tú es très inteligente, ma petite», respondía Laurent, «pero también très cruel». «Laurent, la vida es cruel. Yo solo me estoy protegiendo. Además, ¿no te gusta que te compre cosas bonitas con el dinero de mi futuro marido?». Se reían los dos. Se reían de Miguel, del hombre bueno e ingenuo que había puesto su corazón y su patrimonio en manos de una mujer que lo veía solo, como una oportunidad financiera. Esa grabación fue el momento en que entendí que mi hija no solo estaba cometiendo adulterio, sino que estaba planificando sistemáticamente el saqueo financiero de un hombre inocente. No era una aventura romántica impulsiva, era un esquema premeditado de fraude matrimonial. Antonio también había documentado las visitas de Sofía a joyerías exclusivas de Valencia, donde había estado evaluando el valor de los regalos que Miguel le daba. Tenía fotografías de ella en la joyería Carrera y Carrera, hablando con tasadores sobre el valor de reventa de diamantes y oro. «Tu hija está creando un inventario detallado de todos los objetos de valor que recibe de Miguel», me explicó Antonio. «Ha abierto una cuenta bancaria separada en el Banco Sabadell, donde deposita dinero que sustrae de los gastos de la empresa. Hasta ahora ha acumulado casi 18.000 euros sin que Miguel lo sepa. ¿Cómo ha conseguido esa información financiera? Tengo contactos en el sector bancario. Tu hija no ha sido muy discreta ocultando sus actividades financieras paralelas». Antonio me mostró copias de los extractos bancarios, transferencias regulares de pequeñas cantidades, entre 300 y 500 euros cada vez, siempre justificadas como gastos operativos diversos en la contabilidad de la empresa. Pequeñas cantidades que individualmente pasaban desapercibidas, pero que en conjunto sumaban una cantidad considerable. ¿Miguel sospecha algo? Basándome en mi observación, no. Es un hombre honesto, que confía completamente en tu hija. Revisa superficialmente los gastos de la empresa, porque asume que ella actúa de buena fe. En mayo de 2024, 5 meses antes de la boda, Antonio me entregó una de las evidencias más perturbadoras. «Federico, he conseguido grabar una conversación entre Sofía y Laurent,
donde discuten qué van a hacer después del matrimonio. La grabación era de una tarde de domingo. Sofía había mentido a Miguel diciéndole que iba a visitar a una amiga enferma, pero en realidad había pasado toda la tarde en el apartamento de Laurent. Laurent, después de la boda tendremos que ser más cuidadosos, pero esto no tiene que terminar. Miguel viaja frecuentemente por negocios a Barcelona y Madrid. Habrá muchas oportunidades. ¿Y si él sospecha algo? Preguntaba Laurent. Laurent, mi querido, Miguel es un hombre bueno pero ingenuo. Ve solo lo que quiere ver. Además, después de la boda tendré derechos legales sobre la mitad de todo lo que posee. Incluso si llegara a descubrir algo, le costaría muy caro deshacerse de mí. ¿Estás segura de que podrás mantener esta doble vida indefinidamente? Por supuesto. Mira, Laurent, Miguel me ama de una manera romántica e idealizada. Cree que soy perfecta, que soy la mujer de sus sueños. Esa ceguera emocional es mi mejor protección. Mientras siga siendo la esposa aparentemente perfecta en público, puedo hacer lo que quiera en privado. ¿Y tu padre? ¿Él sospecha algo? Mi padre está tan desesperado por recuperar una relación conmigo que haría cualquier cosa por mantenerme contenta. Además, él me ve solo una vez al mes durante nuestras cenas familiares obligatorias. Es fácil engañar a alguien que ya quiere ser engañado. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No solo estaba traicionando a Miguel, sino que me estaba manipulando a mí también, aprovechándose de mi amor paternal desesperado. La última cita documentada entre Sofía y Laurent fue exactamente una semana antes de la boda, el 5 de octubre de 2024. 3 horas en el apartamento del profesor francés, saliendo despeinada y con la ropa arrugada como siempre. Pero esta vez, Antonio había logrado capturar audio de parte de su conversación de despedida. ¿Qué va a pasar con nosotros después del matrimonio?, preguntaba Laurent. Tendremos que ser más discretos, pero esto no tiene que cambiar. Miguel nunca sospechará nada si somos cuidadosos. ¿Y si él descubre algo? Laurent, después de mañana tendré derechos legales sobre la mitad de su patrimonio. Incluso en el peor de los casos, saldré ganando. Pero no va a descubrir nada porque es demasiado confiado y está demasiado enamorado. Esa noche, una semana antes de su boda, mi hija había traicionado por última vez al hombre que se iba a casar con ella. Y yo tenía las pruebas de todo. El día llegó finalmente 12 de octubre de 2024, un sábado nublado, perfecto para una boda, perfecto para una farsa, perfecto para una venganza. El 12 de octubre de 2024 amaneció con ese cielo gris perfecto que solo Valencia puede ofrecer en otoño, mientras me vestía con mi traje azul marino, el mismo que había comprado especialmente para esta ocasión. No podía dejar de sonreír irónicamente. Había invertido más de 28.000 euros en esta farsa y cada centavo valdría la pena cuando todo saliera a la luz. La ceremonia religiosa en la iglesia San Nicolás estaba programada para las 5 de la tarde. Llegué una hora antes para supervisar los últimos detalles y asegurarme de que todo estuviera perfecto para el gran espectáculo. Las flores blancas importadas de Holanda decoraban cada banco. Los lirios y rosas blancas que había costado 2.500 euros, crear el ambiente romántico perfecto para la mayor actuación de la vida de mi hija. El fotógrafo Roberto Vidal posicionaba sus equipos estratégicamente por toda la iglesia histórica. Era el mejor de Valencia. Había fotografiado bodas de políticos y empresarios importantes y yo había pagado sus honorarios de 3.800 euros sin rechistar. Los 180 invitados comenzaban a llegar vestidos con sus mejores galas, llenando los bancos de madera tallada de la iglesia del siglo XIII. Reconocí a muchas caras familiares, colegas de trabajo de Miguel, amigos de la Universidad de Sofía, familiares lejanos que solo aparecían en ocasiones especiales. Todos venían esperando presenciar una celebración de amor verdadero. Ninguno sabía que estaban a punto de ser testigos de la consumación de la manipulación más calculada que había visto en mi vida. Sofía llegó en una limusina blanca que yo había alquilado por 600 euros el día. Bajó del vehículo con la ayuda del chofer y debo admitir que estaba absolutamente radiante. Su vestido de novia de seda italiana, diseñado especialmente para ella por la casa Pronovias por 5.200 euros,
La hacía parecer una princesa de cuento de hadas. El velo de encaje que había pertenecido a mi madre completaba el conjunto perfecto. Verla tan hermosa me causó una punzada de dolor genuino que no había esperado sentir. Durante un segundo, mi corazón de padre olvidó todo lo que sabía sobre ella y solo vio a mi niña pequeña convertida en una mujer deslumbrante en el día más importante de su vida. Por un momento fugaz, deseé que todo fuera real, que realmente estuviera enamorada, que Miguel fuera el hombre afortunado que se casaba con una mujer que lo amaba de verdad. «Papá, gracias por hacer esto posible», me dijo mientras caminábamos por el pasillo central de la iglesia, su brazo entrelazado con el mío. «No sabes lo que significa para mí tenerte aquí caminando conmigo hacia el altar. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero hoy quiero que sepas que te amo». Sus palabras sonaban tan sinceras que por un momento dudé de mis propias convicciones. ¿Era posible que estuviera equivocado? ¿Podía una persona actuar de manera tan convincente? Pero luego recordé las grabaciones de Antonio, las fotografías, las conversaciones con Laurent, y supe que lo que tenía ante mí era la actuación más elaborada que había presenciado jamás. Cada paso que dábamos hacia Miguel, que nos esperaba junto al altar con una sonrisa nerviosa y emocionada, era un paso más hacia la consumación de su engaño. Miguel llevaba un smoking negro elegante, había perdido peso durante las últimas semanas de preparativos y lucía espléndido. Sus ojos brillaban de emoción genuina, y cuando vio a Sofía acercándose por el pasillo, se llevó la mano al pecho como si su corazón fuera a explotar de felicidad. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. El padre González, un sacerdote mayor que conocía a la familia desde hace años, dirigió la ceremonia con solemnidad y calidez. Miguel pronunció sus votos con lágrimas en los ojos, prometiendo amar y proteger a Sofía para toda la vida. «Sofía, el día que te conocí supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida», dijo con voz quebrada por la emoción. «Prometo ser tu compañero fiel, tu apoyo incondicional, el padre amoroso de nuestros futuros hijos. Prometo trabajar cada día para merecer tu amor y hacer que seas la mujer más feliz del mundo». Sus palabras eran hermosas, genuinas, llenas de un amor puro que me partió el corazón sabiendo lo que yo sabía. Sofía respondió con votos igualmente hermosos sobre el amor eterno y la fidelidad, palabras que me resultaron nauseabundas, conociendo lo que había estado haciendo con Laurent apenas una semana antes. «Miguel, tú eres mi alma gemela, el hombre que siempre soñé encontrar», declaró con una voz perfectamente modulada. «Prometo amarte con todo mi corazón, ser tu compañera leal, la madre devota de nuestros hijos. Prometo que nuestro amor crecerá más fuerte cada día y que siempre podrás confiar en mí completamente». Cada palabra era una daga clavada en el corazón de la verdad. La facilidad con la que pronunciaba esas mentiras elaboradas me hizo entender que estaba presenciando a una sociópata consumada. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos resonaron en la iglesia histórica. Los flashes de las cámaras capturaron el momento del beso, y yo aplaudí como todos los demás, manteniendo mi papel de padre orgulloso hasta el final. Miguel levantó a Sofía en sus brazos y la besó con una pasión que habría sido conmovedora en otras circunstancias. Pero fue durante el traslado al Hotel Las Arenas, donde comenzaron los primeros signos de lo que vendría después. El autobús de lujo que había contratado para transportar a los invitados se retrasó 40 minutos por un problema mecánico en la transmisión. Sofía, que hasta ese momento había mantenido la compostura perfecta de novia radiante, empezó a mostrar su verdadero temperamento. «Esto es inaceptable», le gritó al coordinador del evento, un hombre mayor llamado señor Ramírez, que había organizado cientos de bodas sin problemas durante sus 25 años de carrera. «Mi boda tiene que ser perfecta. No puede haber errores. ¿Para qué crees que estamos pagando tanto dinero?». Su voz había cambiado completamente. Ya no era la novia dulce y comprensiva de 5 minutos antes. Era autoritaria, cortante, con esa arrogancia que surge cuando alguien se siente con derecho a exigir perfección de los demás. Miguel, claramente incómodo por la transformación súbita de su esposa, intentó calmarla con tacto.
Amor, son solo 40 minutos. Los invitados lo entenderán. Es un problema mecánico, nadie tiene la culpa. Tú no lo entiendes, le espetó ella con una voz que cortó como cristal roto. Esta es mi boda, la boda de mis sueños. Todo tiene que salir perfecto. He estado planeando este día durante 2 años. El pobre Miguel se quedó visiblemente confundido por la reacción desproporcionada de su flamante esposa. Varios invitados que estaban cerca intercambiaron miradas incómodas. Era evidente que no esperaban presenciar una discusión entre los recién casados antes siquiera de llegar al banquete. Ya en el Hotel Las Arenas, los problemas continuaron multiplicándose, como si el universo hubiera conspirado para sacar lo peor de Sofía. El sistema de sonido del salón principal no funcionaba correctamente, produciendo un eco molesto que distorsionaba la música. Con 180 personas elegantemente vestidas, esperando el inicio del banquete en el calor de octubre valenciano, el ambiente se volvió progresivamente más incómodo. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Las mujeres se abanicaban con los menús elegantemente impresos que habían costado 4 euros cada uno. Que algunos hombres consultaban discretamente sus relojes esperando que la situación se resolviera pronto. Arreglen eso inmediatamente, le ordenó Sofía al gerente del hotel, señor Martín López, con esa voz autoritaria que no reconocía como la de mi hija. Pagamos una fortuna por este lugar. 12.000 euros por el salón, más otros 15.000 euros por el banquete. Esto es inaceptable. El gerente, un hombre con décadas de experiencia en eventos de lujo, explicó con paciencia profesional que tenían técnicos especializados trabajando en el problema, pero que podría tomar hasta 2 horas solucionarlo completamente, debido a la complejidad del sistema de sonido del salón principal. Sofía se puso furiosa. Su rostro se enrojeció. Sus ojos brillaron con una ira desproporcionada y sus manos temblaron visiblemente. Era como si toda la presión de mantener la fachada perfecta durante meses hubiera encontrado finalmente una válvula de escape. Pero el verdadero desastre llegó cuando sirvieron la cena. Había encargado langostinos de Denia como entrante para todos los invitados, especificando claramente que quería piezas de primera calidad, frescas del día, preparadas con la receta especial del chef. Cada plato costaba 28 euros por persona, haciendo un total de más de 5.000 euros solo para el entrante. Sin embargo, por un error en la coordinación entre la cocina y el servicio, habían preparado apenas 120 porciones, en lugar de las 180 necesarias. El chef había calculado mal las cantidades basándose en una comunicación deficiente del personal de servicio. ¿Cómo es posible que no haya suficientes entrantes?, exclamó Sofía cuando el chef se acercó discretamente para explicar el problema. Hay 60 invitados que se van a quedar sin cenar el plato principal de mi boda. ¿Cómo voy a explicar esto? El chef, un profesional con décadas de experiencia en eventos de alta cocina, sugirió varias soluciones rápidas y elegantes. Preparar inmediatamente un entrante alternativo de salmón ahumado de Noruega para los invitados restantes, servir porciones ligeramente más pequeñas de langostinos para que alcanzara para todos, ofrecer una selección de tapas gourmet como compensación. Pero Sofía estaba completamente fuera de sí. La máscara de novia perfecta se había desintegrado por completo. No, quiero exactamente lo que pedí. 180 entrantes de langostinos de primera calidad. No me importa cuánto tiempo tome. No me importa si tienen que llamar a todos los proveedores de mariscos de la comunidad valenciana. Esto tiene que estar perfecto. Miguel, cada vez más avergonzado por el espectáculo público que estaba dando su esposa, intentó mediar con tacto diplomático. Cariño, quizás podríamos aceptar la solución del salmón ahumado. Es un producto igualmente elegante y los invitados lo entenderán. Así podremos continuar con la celebración sin más retrasos. Sofía lo miró con una furia que me hizo estremecer en mi asiento. En ese momento, pude ver a la verdadera persona que se escondía detrás de la máscara de novia perfecta. Sus ojos brillaban con una rabia desproporcionada, completamente fuera de lugar para cualquier problema solucionable. Su rostro se había enrojecido hasta un tono casi púrpura y sus manos temblaban de ira contenida. «Tú también me estás fallando», le gritó a Miguel delante de varios invitados
que presenciaron la escena con horror creciente. Se supone que esto tiene que ser perfecto. Se supone que tú tienes que apoyarme incondicionalmente. Es nuestro día especial y todo está saliendo mal. Cariño, quizás podríamos aceptar la solución del salmón ahumado. Es un producto igualmente elegante y los invitados lo entenderán. Así podremos continuar con la celebración sin más retrasos. Sofía lo miró con una furia que me hizo estremecer en mi asiento. En ese momento, pude ver a la verdadera persona que se escondía detrás de la máscara de novia perfecta. Sus ojos brillaban con una rabia desproporcionada, completamente fuera de lugar para cualquier problema solucionable. Su rostro se había enrojecido hasta un tono casi púrpura y sus manos temblaban de ira contenida. «Tú también me estás fallando», le gritó a Miguel delante de varios invitados que presenciaron la escena con horror creciente. «Se supone que esto tiene que ser perfecto. Se supone que tú tienes que apoyarme incondicionalmente. Es nuestro día especial y todo está saliendo mal». El pobre Miguel se quedó callado, claramente humillado por el arrebato público de su esposa en lo que debería haber sido el momento más feliz de sus vidas. Su rostro palideció, sus hombros se encogieron, y pude ver cómo procesaba la realidad de que la mujer con la que se acababa de casar no era quien él había creído que era. Varios invitados intercambiaron miradas profundamente incómodas. Las amigas universitarias de Sofía la miraban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Los colegas empresariales de Miguel parecían no saber dónde meterse. Algunos incluso comenzaron a susurrar entre ellos sobre el comportamiento extraño e inapropiado de la novia. Mi hermana Elena, sentada en la mesa familiar, me miró con expresión preocupada y confundida. Podía leer en sus ojos la pregunta silenciosa: ¿qué le pasa a Sofía? Mientras tanto, yo observaba todo desde mi mesa, sorbiendo lentamente mi copa de vino Ribera del Duero y esperando con paciencia calculada. Cada explosión de ira de Sofía, cada momento de tensión, era como una sinfonía perfecta para mis oídos. Estaba mostrando su verdadero carácter delante de todos, preparando el terreno inconscientemente para lo que yo sabía que vendría después. Durante los siguientes 90 minutos, mientras el personal del hotel trabajaba frenéticamente para resolver todos los problemas, Sofía continuó comportándose como una diva insoportable. Se quejó del tiempo que tardaban en servir las bebidas, criticó la temperatura del salón, encontró defectos en la presentación de las mesas, que había aprobado personalmente la semana anterior. Miguel intentaba constantemente mediar, calmarla, racionalizar con ella, pero cada intento solo parecía intensificar su mal humor. Era evidente que estaba experimentando la primera muestra real del temperamento verdadero de su esposa y no sabía cómo manejarlo. Finalmente, a las 11:30 de la noche, después de que solucionaran parcialmente el problema de la comida, sirviendo una mezcla de langostinos y salmón ahumado, y después de que arreglaran el sistema de sonido lo suficiente para que funcionara aceptablemente, comenzó el baile. La orquesta de 15 músicos dirigida por el maestro Carlos Herrera empezó a tocar, y las luces tenues finalmente crearon el ambiente romántico que había costado tanto conseguir. Los invitados, aliviados de poder finalmente disfrutar de la fiesta después de horas de tensión palpable, se dirigieron a la pista de baile con evidente gratitud. Sofía y Miguel abrieron el baile con un vals que habían ensayado durante meses con un instructor privado. Por unos minutos mágicos, todo pareció volver a la normalidad. La música de La vida es bella llenó el salón. Las luces crearon un ambiente de ensueño y los recién casados parecían finalmente disfrutar de su momento especial. Pero yo sabía que lo peor estaba por venir. Podía verlo en los ojos de Sofía cuando me miraba ocasionalmente desde la pista de baile. Era esa mezcla familiar de resentimiento y desprecio que había estado cultivando durante años, intensificada por el estrés del día y la frustración de los problemas técnicos. Toda la tensión acumulada durante el día, todos los problemas con la organización, habían sido solo el preludio de lo que se avecinaba. Como un volcán que acumula presión antes de explotar, Sofía había estado conteniendo años de resentimiento hacia mí, y yo sabía que esta noche sería cuando finalmente lo liberara todo. Durante la cena, mientras los invitados finalmente
podían relajarse y disfrutar de la comida que había costado tanto conseguir, mi hermana Elena se acercó a mi mesa. «Federico, Sofía está muy tensa esta noche», me comentó con preocupación genuina. Nunca la había visto comportarse así. «¿Está todo bien entre vosotros?» «Ha estado mirándote de una manera extraña toda la noche». «Los nervios de la boda», respondí simplemente, sabiendo que en pocas horas Elena entendería que los nervios eran solo la superficie de algo mucho más profundo y perturbador. «Pero Federico, esto va más allá de los nervios normales. La he visto gritarle a Miguel de una manera que me ha puesto muy incómoda. Y la forma en que te mira, hay algo de resentimiento real ahí. Elena, algunas veces las bodas sacan lo peor de las personas. El estrés, las expectativas, la presión, todo se combina de maneras impredecibles. Pero Elena era perspicaz. Había criado 3 hijos y sabía reconocer cuando algo estaba fundamentalmente mal. «Federico, ¿hay algo que debería saber? Porque tengo la sensación de que esta noche va a pasar algo grave». Su intuición era inquietante en su precisión. «Elena, solo mantente cerca y cuida de ti misma. Pase lo que pase esta noche, recuerda que algunas personas no son quienes aparentan ser». A medianoche exacta, cuando el DJ tomó el micrófono y anunció que la novia quería dirigirse a los invitados para agradecerles su presencia, mi corazón se aceleró con anticipación. Este era el momento para el cual me había estado preparando durante meses de investigación y planificación cuidadosa. Sofía subió al pequeño escenario que habíamos instalado para la orquesta, con pasos decididos y teatrales. Su vestido de novia ondeaba detrás de ella, como las velas de un barco navegando hacia una tormenta. El micrófono captó el sonido de su respiración ligeramente agitada mientras se posicionaba frente a los 180 invitados que habían dejado de bailar para escuchar sus palabras de agradecimiento tradicionales. La música se detuvo completamente. El salón quedó en silencio expectante. Este era el momento tradicional en las bodas valencianas, donde la novia agradece a todos los presentes y habla sobre su felicidad. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. «Buenas noches a todos», comenzó con una voz que intentaba sonar dulce y agradecida, pero que yo detecté cargada de tensión apenas contenida. «Quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial para Miguel y para mí». Los invitados aplaudieron educadamente, esperando el típico discurso emotivo sobre el amor y la gratitud. Miguel, parado al pie del escenario, la miraba con adoración genuina, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Mi hermana Elena, sentada en la mesa familiar, sonreía orgullosa de su sobrina. Los amigos de la Universidad de Sofía levantaron sus copas en un brindis silencioso anticipatorio. «Ha sido un día maravilloso, aunque con algunos contratiempos», continuó Sofía, y pude notar cómo su voz se endurecía gradualmente, perdiendo la dulzura artificial. «Pero así es la vida, ¿verdad? Siempre hay personas que te decepcionan cuando más las necesitas». Un murmullo incómodo recorrió el salón. Los invitados intercambiaron miradas confusas. Esas no eran las palabras típicas de agradecimiento que esperaban escuchar en una boda. El tono se estaba volviendo extraño, casi acusatorio. Sofía hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo el salón con deliberación calculada hasta encontrarse con los míos. En ese momento vi algo que me heló la sangre, una sonrisa cruel, fría, que transformó completamente su rostro hermoso en algo que no reconocía. Era la sonrisa de alguien que está a punto de destruir todo lo que la rodea y que va a disfrutar cada segundo de la destrucción. El momento había llegado, y yo estaba completamente preparado para lo que vendría después. Hay personas que crees que siempre estarán ahí para ti, que crees que te aman incondicionalmente, prosiguió Sofía sin apartar su mirada de mí, su voz cargada de años de resentimiento acumulado. Pero luego descubres que todo ha sido una mentira, una fachada para ocultar lo egoístas y mezquinos que realmente son. El silencio en el salón se había vuelto sepulcral. Los 180 invitados contenían la respiración, sintiéndose atrapados en algo que claramente iba más allá de un simple discurso de agradecimiento. Los meseros dejaron de servir las copas, manteniéndose inmóviles con las bandejas en las manos. Los músicos intercambiaron miradas nerviosas,
sin saber si debían intervenir de alguna manera. Miguel frunció el ceño, claramente confundido por el rumbo que estaban tomando las palabras de su esposa. Pude ver en su rostro la transición desde la confusión inicial hacia una creciente alarma mientras procesaba que algo estaba fundamentalmente mal. «Papá», dijo Sofía de repente, señalándome directamente con el dedo mientras sostenía el micrófono con la otra mano temblorosa. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esa palabra, como si fuera tanto una acusación como un grito de dolor. «Quiero que todos sepan quién eres realmente». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en el salón podrían escucharlo, pero mantuve mi compostura perfectamente. Mi rostro permaneció impasible, mis manos firmemente colocadas sobre la mesa, mi postura relajada. Había estado esperando este momento durante meses y no iba a darle la satisfacción de verme reaccionar. «Todos aquí piensan que eres un padre generoso, un hombre respetable», continuó con una voz que subía de volumen progresivamente. «Pero yo sé la verdad. Tú abandonaste a nuestra familia cuando tenía 9 años. Nos dejaste sin dinero, sin apoyo, sin nada». Los murmullos se intensificaron por todo el salón. Algunos invitados me miraron con sorpresa y una desaprobación creciente. Mi hermana Elena se puso de pie, claramente dispuesta a defender mi honor, pero le hice una señal discreta con la mano para que se mantuviera callada y se sentara. «Mi madre y yo tuvimos que salir adelante solas mientras tú te divertías con otras mujeres», gritó Sofía, su voz quebrándose con una emoción que parecía genuina, pero que yo sabía que era puro teatro calculado. «Años esperando que regresaras, años esperando que fueras el padre que prometiste ser, años de pobreza y humillación por tu culpa». Era una actuación magistral. Las lágrimas corrían por sus mejillas, su voz temblaba con dolor aparente, su postura transmitía la vulnerabilidad de una hija herida confrontando al padre que la había abandonado. Cualquiera que no conociera la verdad habría sentido compasión inmediata por ella. Miguel subió al escenario rápidamente y trató de quitarle el micrófono con suavidad, claramente alarmado por la dirección que había tomado el discurso. «Amor, creo que es mejor que…», comenzó a decir. «No me toques», le gritó Sofía, apartándose bruscamente de él con una violencia que hizo que varios invitados se pusieran de pie. «Esto es algo que necesito decir, algo que he estado guardando durante demasiado tiempo. Es mi boda y tengo derecho a hablar». El pobre Miguel se quedó paralizado en el escenario, claramente sin saber cómo manejar la situación. Su rostro mostraba una mezcla de confusión, vergüenza y creciente horror, mientras se daba cuenta de que su flamante esposa estaba teniendo una crisis emocional pública en el momento más importante de sus vidas. Sofía se dirigió nuevamente hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas que no sabía si eran reales o manufacturadas para la ocasión. «Y ahora apareces aquí en mi boda, pretendiendo ser el padre perfecto, pagando por todo para limpiarte la conciencia», continuó con una voz que se hacía más histérica por momentos. «Pero el dinero no borra lo que nos hiciste. El dinero no puede comprar el perdón por años de abandono y sufrimiento». El salón estaba en shock total. Algunos invitados habían comenzado a levantarse de sus asientos, claramente incómodos con la situación y considerando marcharse. Las amigas universitarias de Sofía la miraban con una mezcla de horror y fascinación morbosa, como si estuvieran presenciando un accidente de tráfico en cámara lenta. Los colegas empresariales de Miguel parecían no saber dónde meterse. Varios de ellos habían hecho negocios conmigo durante años y conocían mi reputación profesional. La contradicción entre lo que sabían de mí y lo que estaban escuchando era evidente en sus expresiones confundidas. «Eres un fracasado sin corazón», exclamó finalmente Sofía, pronunciando cada palabra con una precisión cruel que atravesó el aire como balas. «Un fracasado sin corazón, eso es lo que eres. Un hombre que abandona a su familia y luego pretende comprar su perdón con dinero sucio». Sus palabras resonaron por todo el salón, creando un eco que pareció amplificar su veneno. El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor. 180 personas contenían la respiración esperando mi reacción, esperando que gritara, que me defendiera, que montara una escena igual de dramática,
pero yo no dije nada. Me quedé sentado en mi silla con las manos calmadamente colocadas sobre la mesa y sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que contenía años de conocimiento acumulado sobre la verdadera naturaleza de mi hija. Lentamente, me puse de pie. Mi silla se deslizó hacia atrás con un sonido suave sobre el suelo de mármol. Todos los ojos estaban clavados en mí, esperando una explosión emocional, una defensa apasionada, algún tipo de contraataque verbal. En cambio, me dirigí calmadamente hacia mi hermana Elena. Me incliné para darle un beso en la mejilla y le susurré al oído con una tranquilidad que la sorprendió. Cuida de ti misma. Esto acaba de comenzar. Luego caminé con pasos medidos y deliberados hacia las puertas traseras del salón, las mismas por las que habían entrado los meseros toda la noche. Mi sonrisa se hacía más amplia con cada paso que daba. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda, escuchar los murmullos que comenzaban a surgir como un rumor creciente. Pero no me volví ni una sola vez. Cuando llegué a las puertas, me detuve por un momento y giré ligeramente la cabeza para echar un último vistazo al escenario. Pude ver a Sofía todavía con el micrófono en la mano, su rostro una máscara de triunfo y satisfacción salvaje. Miguel había bajado del escenario y hablaba urgentemente con algunos de sus amigos, claramente avergonzado y tratando de hacer control de daños. Perfecto, murmuré para mí mismo y salí del salón. Mientras caminaba por los pasillos elegantes del hotel hacia la salida principal, saqué mi teléfono móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de Antonio y varios mensajes de texto que había estado ignorando durante la ceremonia. ¿Cómo ha ido? ¿Está listo el plan? Decía el último mensaje. Le respondí con una sola palabra que había estado esperando escribir durante meses. Comenzamos. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me serví un whisky de Malta de 25 años que había estado guardando específicamente para una ocasión especial. Me senté en mi terraza, mirando las luces de Valencia que se extendían ante mí como un tapiz brillante, y brindé en silencio con la noche estrellada. Por la justicia, dije en voz alta, alzando mi copa hacia las estrellas, y por las consecuencias de nuestros actos. Al día siguiente, comenzaría la segunda fase de mi plan, la fase que había estado preparando meticulosamente durante meses. Sofía había cruzado la línea de no retorno y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de años de mentiras, manipulaciones y crueldad calculada. Había subestimado completamente a su viejo padre, pensando que podía humillarme públicamente sin repercusiones. Pero como iba a descubrir muy pronto, Federico Martínez Herrera no era un hombre que se dejara pisotear sin respuesta, y la respuesta que había estado preparando durante meses sería absolutamente devastadora. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sabiendo que finalmente había llegado el momento de que la verdad completa saliera a la luz. El lunes 14 de octubre de 2024, 2 días después de la humillación pública que había sufrido en la boda, desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. No había rastro de dolor o tristeza en mi corazón, solo una determinación fría y calculada que me llenaba de energía renovada. Durante el desayuno, repasé mentalmente cada paso del plan que había estado perfeccionando durante meses. Antonio me había entregado un dossier completo con todas las evidencias necesarias. Fotografías fechadas de las visitas de Sofía al apartamento de Laurent, grabaciones de conversaciones comprometedoras con Carmen, registros bancarios que mostraban cómo había usado el dinero de la empresa de Miguel para financiar sus aventuras extramatrimoniales. Mi primera acción fue llamar al Banco Santander, donde tenía domiciliado el pago mensual del alquiler del apartamento de Sofía. Hablé directamente con mi gestora personal, Isabel Moreno, quien me conocía desde hacía más de 15 años. Buenos días, Isabel. Necesito cancelar inmediatamente la domiciliación del alquiler del apartamento en la calle Colón, número 47. Número de cuenta: 2030-5678-9012-3456-7890. Le dije con una voz serena pero firme. Por supuesto, señor Martínez. ¿Hay algún problema con la propiedad?, preguntó Isabel con su tono profesional habitual, aunque pude detectar curiosidad en su voz.
Digamos que ha habido un cambio significativo en las circunstancias familiares. La domiciliación debe cesar inmediatamente, respondí. También necesito cancelar el pago automático del seguro médico de Sanitas y la transferencia mensual de 1.200 € a la cuenta de mi hija. Isabel guardó silencio durante varios segundos, procesando claramente las implicaciones de mis peticiones. Como gestora experimentada, sabía que este tipo de cancelaciones masivas generalmente indicaban conflictos familiares serios. Señor Martínez, entiendo que estos son asuntos delicados. ¿Está completamente seguro de que quiere proceder con todas estas cancelaciones de manera simultánea? Completamente seguro, Isabel. Y necesito que todo esté efectivo antes del final del día de hoy. Es crucial que los cambios se implementen inmediatamente. Muy bien, señor. Le enviaré los documentos de confirmación por correo certificado antes de las 6 de la tarde. ¿Necesita algún tipo de notificación especial para la beneficiaria? No es necesario. Ella se enterará por sí misma cuando los pagos no se procesen. Mi segunda llamada fue a la agencia de viajes Halcón Viajes, donde había reservado y pagado completamente la luna de miel de Sofía y Miguel en Santorini. El viaje estaba programado para comenzar el jueves 17 de octubre, apenas 3 días después. Buenos días, me llamo Federico Martínez Herrera y necesito cancelar inmediatamente la reserva número GR7849-2024 para 2 personas en el Resort Cannabes Oya Suites and Spa en Santorini. Expliqué a la agente de atención al cliente. Déjeme revisar su reserva, señor Martínez. Veo que el viaje comienza pasado mañana y está completamente pagado. Lamentablemente, las cancelaciones con menos de 72 horas de antelación conllevan una penalización del 85% del valor total, según nuestros términos y condiciones. No me importan las penalizaciones, respondí firmemente. Quiero la cancelación completa e inmediata y necesito que se notifique oficialmente a los huéspedes que la reserva ha sido cancelada por el pagador original. Entiendo, señor. La cancelación se procesará inmediatamente y se enviará una notificación automática a las direcciones de correo electrónico registradas de los huéspedes. ¿Hay algún mensaje específico que quiera incluir? Solo que la reserva ha sido cancelada por decisión del pagador original. Nada más. La tercera llamada fue la más satisfactoria de todas. Contacté con Sanitas, la compañía de seguros médicos privados, donde tenía contratada una póliza familiar que cubría a Sofía desde hacía más de 10 años. Buenos días, soy Federico Martínez, póliza número SA567893-2023. Necesito dar de baja inmediatamente a mi hija Sofía Martínez Vega de la cobertura familiar. Informé al representante de atención al cliente. ¿Puede indicarme el motivo de la baja, señor Martínez?, preguntó el empleado siguiendo el protocolo estándar. La beneficiaria ya no cumple los requisitos familiares para mantener la cobertura. Respondí con una precisión legal deliberadamente vaga. La baja debe ser efectiva inmediatamente, sin periodo de gracia. Entendido, señor. La baja se procesará hoy mismo y la nueva póliza sin la beneficiaria estará activa a partir de mañana. Se enviará confirmación por correo. Mientras realizaba estas llamadas sistemáticamente, recibí varios mensajes de texto y llamadas perdidas. Algunos eran de mi hermana Elena, claramente preocupada por lo que había sucedido en la boda y queriendo una explicación de mi comportamiento extraño. Otros eran de familiares y amigos que habían presenciado el espectáculo público y querían saber mi versión de los hechos. Pero el mensaje que más me interesaba era de Antonio, enviado a las 8:30 de la mañana. Federico, Miguel está intentando contactarte desesperadamente. Parece que quiere hablar contigo personalmente. También he recibido llamadas de Sofía preguntando si sé cómo encontrarte. ¿Cómo procedo? Decidí ignorar todas las comunicaciones por el momento. Mi plan requería que las primeras consecuencias económicas de mis acciones se sintieran completamente antes de cualquier conversación o explicación. La secuencia tenía que ser perfecta. A las 2 de la tarde, mientras almorzaba tranquilamente en mi restaurante favorito del centro histórico, Casa Roberto, recibí la primera llamada desesperada de Sofía. Su número aparecía en la pantalla de mi teléfono y por primera vez en meses
Decidí contestar. «Papá, ¿qué has hecho?», gritó al otro lado de la línea con una voz histérica que habría sido música para mis oídos en otras circunstancias. «El banco me ha llamado diciendo que han cancelado el pago del alquiler y la agencia de viajes dice que nuestra luna de miel está cancelada. ¿Qué está pasando?». «Buenos días, Sofía», respondí con una calma deliberada mientras cortaba mi solomillo. «¿Qué tal tu primer día de casada? ¿Todo va bien en el paraíso matrimonial?». «No me vengas con sarcasmos», siguió gritando, su voz quebrada por la desesperación. «Explícame qué está pasando. ¿Por qué has cancelado todo? Esto es nuestra luna de miel». «Verás, hija», dije lentamente, saboreando cada palabra como el vino que acompañaba mi comida. «Después de tu hermoso y emotivo discurso del sábado por la noche, he tenido tiempo para reflexionar profundamente sobre nuestra relación padre-hija. Papá, yo no quería decir», comenzó a balbucear, su tono cambiando drásticamente de la ira a la súplica desesperada. «Oh, pero yo creo que sí querías decir todo eso», la interrumpí con firmeza. «De hecho, lo dijiste delante de 180 testigos. Fue muy claro, muy público, muy definitivo. ¿Y sabes qué, Sofía? Me has liberado». «¿Liberado de qué?», se preguntó con una voz pequeña y confundida. «Me has liberado de la obligación de seguir financiando la vida de alguien que me considera un fracasado sin corazón. Fue realmente revelador escuchar tu opinión honesta sobre mí después de todos estos años. Por favor, papá, fue el estrés de la boda. Estaba nerviosa, no pensaba con claridad. Sabes que no pensaba realmente esas cosas», suplicaba ahora, toda su arrogancia anterior evaporada completamente. «El estrés es una cosa curiosa», reflexioné en voz alta, disfrutando de su desesperación creciente. «Hace que las personas muestren su verdadero carácter, y tú mostraste el tuyo muy claramente el sábado por la noche. Fue bastante educativo para todos los presentes. Pero la luna de miel, papá, Miguel está devastado. Dice que sus amigos empresariales se están riendo de nosotros. ¿Qué somos el chisme de toda Valencia?», gritó desesperada. «Así, Miguel», dije con fingida preocupación. «Pobre muchacho. Debe ser muy incómodo para él que su flamante esposa haya montado semejante espectáculo en su propia boda. Realmente debería hablar con él para disculparme por haber criado a una hija tan expresiva. No te atrevas a hablar con Miguel», exclamó Sofía, y pude detectar pánico genuino en su voz por primera vez en la conversación. «¿Por qué no, cariño?», pregunté con una inocencia estudiada. «¿Hay algo que no quieras que sepa sobre ti?». El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante varios segundos tensos. Podía escuchar su respiración agitada. Podía imaginar su mente trabajando frenéticamente, tratando de calcular qué sabía yo exactamente y qué podría decirle a Miguel. «Papá, por favor», dijo finalmente con una voz quebrada y pequeña, «¿podemos arreglar esto? Podemos hablar como adultos civilizados. Yo me disculpo sinceramente por lo que dije. Estaba completamente fuera de lugar». «Oh, Sofía», suspiré dramáticamente, «las disculpas son hermosas, pero las acciones tienen consecuencias. Y tú, mi querida hija, vas a aprender esa lección de la manera más directa posible». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con una voz apenas audible. «Quiero decir que tu vida cómoda y completamente financiada por papá ha terminado oficialmente. A partir de ahora, tú y tu marido tendréis que arreglársela solos, como la pareja independiente y exitosa que claramente sois». «Pero papá, no puedes hacer esto». «Soy tu hija», gritó con desesperación absoluta. «Sí, eres mi hija», acordé con una tristeza genuina que me sorprendió. «Pero también eres una mujer casada de 28 años que acaba de demostrar públicamente que no me respeta ni me valora en absoluto. Así que ahora es momento de que demuestres que puedes valerte por ti misma, como claramente has estado deseando hacer durante años». Colgué el teléfono y lo apagué inmediatamente. Sabía que intentaría llamarme obsesivamente durante las próximas horas, pero necesitaba que sintiera la desesperación completa antes de proceder con la siguiente fase del plan. Esa tarde completé todos los trámites bancarios y legales restantes. Para las 6 de la tarde, Sofía había perdido oficialmente su apartamento subsidiado, su seguro médico, su mesada mensual y su luna de miel de ensueño. Pero esto
era solo el comienzo. La verdadera bomba nuclear estaba por explotar, y cuando lo hiciera, no solo destruiría su matrimonio, sino toda la vida de mentiras que había construido tan cuidadosamente. El martes 15 de octubre amaneció gris y lluvioso, como si el clima de Valencia quisiera acompañar el estado de ánimo que sabía que pronto invadiría completamente la vida de mi hija. Mientras desayunaba café con tostadas, observé cómo las gotas de lluvia se deslizaban por la ventana de mi cocina, cada una llevándose consigo un fragmento más de la fachada que Sofía había construido durante años. A las 9 de la mañana en punto, marqué el número de Antonio desde mi teléfono fijo. Su voz sonó alerta y expectante cuando respondió al segundo timbrazo. «Federico, he estado esperando tu llamada toda la mañana. ¿Cómo procedemos con la segunda fase?», se preguntó sin preámbulos. «Es hora de contactar con Miguel», le respondí con la misma determinación que había sentido el día anterior. «Pero necesito que lo hagas de manera anónima, tal como habíamos planeado cuidadosamente. Usa el teléfono prepago que compraste el mes pasado». «Entendido. ¿Le envío primero las fotografías por correo o prefieres que hable directamente con él?». «Primero la llamada». Decidí después de reflexionar durante unos segundos. Necesito que esté preparado emocionalmente para lo que va a ver. Si le enviamos las pruebas sin previo aviso, podría reaccionar de manera impulsiva y arruinar todo el proceso. Antonio tenía experiencia extensa manejando situaciones delicadas como investigador privado. Sabía exactamente cómo dosificar la información para maximizar el impacto sin causar daños colaterales innecesarios. Habíamos repasado el guión de la conversación varias veces durante las semanas anteriores. «¿A qué hora debo llamarlo?», preguntó Antonio. «A las 11 de la mañana. Suficientemente tarde para que esté en su oficina y haya procesado los eventos del fin de semana, pero suficientemente temprano para que tenga todo el día para procesar la información», calculé mentalmente. «Y recuerda, tienes que sonar como alguien que genuinamente se preocupa por su bienestar, no como un chantajista o un vengativo. Por supuesto, voy a presentarme como alguien que tiene información importante sobre su esposa y que prefiere mantenerse anónimo por razones de seguridad personal, tal como habíamos practicado». Colgué y me dirigí a mi estudio, donde tenía organizadas todas las evidencias que Antonio había recopilado durante meses. Fotografías fechadas con precisión de Sofía entrando y saliendo del edificio de Logan en horarios que coincidían exactamente con sus supuestas clases de francés. Registros detallados de llamadas telefónicas entre ella y el profesor. Facturas de restaurantes caros pagadas con la tarjeta corporativa de la empresa de Miguel durante citas románticas que no eran con su prometido. La pieza más devastadora del rompecabezas era una grabación de audio que Antonio había conseguido mediante un contacto en el edificio donde vivía Laurent. En esa grabación fechada el 5 de octubre de 2024, apenas 7 días antes de la boda, se podía escuchar claramente a Sofía hablando por teléfono con una amiga desde el apartamento de su amante. «No, claro que no amo a Miguel de esa manera romántica e intensa», decía su voz con una frialdad que me había helado la primera vez que la escuché. «Pero es estable, tiene dinero, y me ha puesto como copropietaria de la empresa. Después de casarnos voy a tener acceso completo a todas las cuentas. Es una inversión a largo plazo perfecta, ¿entiendes? Y luego la parte que sabía que destrozaría completamente a Miguel, Laurent es otra cosa completamente diferente. Con él siento pasión real, química auténtica. Es lo que necesito para no volverme loca en un matrimonio tan práctico y calculado». A las 11 en punto exactamente, mi teléfono sonó. Era Antonio confirmándome que acababa de terminar la conversación con Miguel. ¿Cómo ha reaccionado?, ya pregunté inmediatamente. «Exactamente como esperábamos», respondió Antonio con un tono que mezclaba satisfacción profesional con genuina compasión humana. Primero shock total, luego negación categórica, después ira explosiva y finalmente una especie de resignación desesperada. ¿Ha mencionado algo sobre confrontar a Sofía inmediatamente? Le he aconsejado encarecidamente que no lo haga hasta que haya revisado todas las evidencias cuidadosamente. Le he explicado que necesita estar completamente seguro de los hechos
antes de tomar cualquier decisión irreversible. Ha aceptado esperar hasta mañana. Perfecto, murmuré, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban exactamente como había planeado durante meses. Envíale todo el material esta tarde. Fotografías, grabaciones, registros financieros, fechas, horarios, todo sin excepción. Durante las siguientes 24 horas, viví en un estado de expectación controlada. Sabía que Miguel estaría revisando obsesivamente cada evidencia, procesando la traición, preparándose mentalmente para la confrontación que cambiaría su vida para siempre. El miércoles 16 de octubre por la noche, recibí un mensaje de Antonio. Misión cumplida. Miguel ha confirmado que procederá mañana por la mañana. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi terraza hasta el amanecer, observando las luces de la ciudad y reflexionando sobre el punto de no retorno que habíamos alcanzado. En pocas horas, la vida de mentiras de mi hija se desmoronaría completamente y no habría vuelta atrás. El jueves 17 de octubre de 2024 será una fecha que recordaré para siempre, no solo por ser el día en que la verdad finalmente emergió de las sombras, sino por ser el momento en que presencié cómo una vida construida sobre cimientos de engaño se desplomó con la fuerza devastadora de un edificio demolido. A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó con la insistencia de una alarma de incendios. Era Elena, mi hermana, quien rara vez me llamaba tan temprano a menos que fuera algo urgente. «Federico, ¿qué diablos está pasando?», me preguntó sin preámbulos, su voz cargada de preocupación y confusión. «Carmen me acaba de llamar histérica desde Valencia, diciendo que Sofía está teniendo una crisis nerviosa completa y que tú tienes algo que ver con todo esto». «Buenos días, Elena», respondí con deliberada tranquilidad mientras me servía el primer café del día. «¿Qué te ha contado exactamente, Carmen?». «Dice que Miguel llegó a casa anoche con una carpeta llena de fotografías y documentos, que confrontó a Sofía con acusaciones de infidelidad y manipulación financiera y que ella está completamente destrozada», relató Elena rápidamente. «También dice que tú has cortado todo el apoyo financiero que le dabas y que sospechan que estás detrás de toda esta situación. ¿Y qué opinas tú de todo esto?». Y pregunté genuinamente curioso por conocer la perspectiva de mi hermana Elena. Guardó silencio durante varios segundos antes de responder con esa sabiduría que siempre había caracterizado su carácter. «Federico, conozco a mi sobrina desde que nació. También conozco el tipo de madre que ha sido Carmen durante todos estos años, con su manipulación constante y su veneno. Y sobre todo, te conozco a ti. Si has llegado al punto de cortar completamente el contacto con Sofía, es porque has descubierto algo realmente grave. Su intuición siempre había sido aguda, que una vez más había dado en el clavo con precisión quirúrgica. Elena, durante los próximos días van a circular muchas versiones diferentes de esta historia», le expliqué cuidadosamente. «Te pido que mantengas una mente abierta y que juzgues los hechos cuando tengas toda la información disponible. Los hechos incluyen que Sofía efectivamente ha estado engañando a su marido». Preguntó directamente sin rodeos. «Los hechos hablarán por sí mismos», respondí evitando dar detalles específicos, «pero te aseguro que todo lo que está sucediendo es consecuencia directa de decisiones que Sofía tomó libremente durante meses, si no años». A las 9 de la mañana, Antonio me llamó con el reporte detallado de la confrontación nocturna entre Miguel y Sofía. «Federico, Miguel me contactó anoche después de hablar con su esposa», comenzó Antonio con tono profesional pero comprensivo. «Me ha autorizado a compartir contigo los detalles de lo que sucedió, considerando que sospecha fuertemente de tu participación en todo esto». «¿Cómo se desarrolló la confrontación?», pregunté, preparándome mentalmente para escuchar detalles que sabía serían devastadores. Miguel llegó a casa a las 6 de la tarde con toda la documentación que le habíamos proporcionado. Encontró a Sofía preparando la cena, actuando de manera completamente normal, como si nada hubiera pasado. Le pidió que se sentara en el salón porque necesitaba hablar con ella sobre algo muy importante, narró Antonio con detalle cinematográfico. ¿Cómo reaccionó ella inicialmente? Al principio intentó mantener la compostura perfecta,
Cuando él le mostró las primeras fotografías de ella entrando al edificio de Laurent, alegó que eran sesiones de clases de francés normales, que a veces Laurent prefería dar clases en su casa por comodidad. Pero cuando le puso la grabación de audio del 5 de octubre, su fachada se desplomó completamente. Pude imaginar vívidamente la escena. Sofía, escuchando su propia voz describiendo su matrimonio como una inversión a largo plazo y confesando su pasión real por Laurent. El horror y la vergüenza que debió sentir al darse cuenta de que sus palabras más íntimas y traicioneras habían sido capturadas y documentadas. ¿Qué argumentos utilizó para defenderse? Continué preguntando, necesitando conocer cada detalle. Inicialmente, negación completa y desesperada. Luego alegó que la grabación estaba sacada de contexto, que había sido una conversación hipotética con una amiga, que nunca había tenido intenciones serias de engañarlo, detalló Antonio. Pero cuando Miguel le mostró los registros financieros de las cenas románticas, pagadas con dinero de la empresa, los regalos comprados para Laurent, las reservas de hotel, toda su estrategia defensiva se desintegró por completo. ¿Y entonces qué hizo? Entonces cambió de táctica completamente. Comenzó a llorar histéricamente, diciendo que había cometido un error terrible, que estaba confundida por el estrés de los preparativos de la boda, que Laurent no significaba absolutamente nada para ella, continuó el investigador. Le suplicó perdón de rodillas, prometió cortar todo contacto con el francés inmediatamente. Incluso le ofreció renunciar a su parte de la empresa como gesto de buena fe. ¿Cómo respondió Miguel a estas súplicas? Con una frialdad que me sorprendió viniendo de alguien tan joven, admitió Antonio. Le dijo que el problema no era solo la infidelidad física, sino la naturaleza calculadora y mentirosa de todo su comportamiento durante meses. Le mencionó específicamente la conversación grabada donde hablaba del matrimonio como una transacción financiera pura. Esa respuesta me llenó de una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque Miguel había demostrado tener más fortaleza moral de la que yo había esperado. Tristeza porque un joven de 30 años había tenido que madurar brutalmente en una sola noche. ¿Cuál fue su decisión final? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Le dijo que el matrimonio había terminado, que no podía continuar viviendo con alguien en quien había perdido completamente la confianza. Le dio 24 horas para abandonar la casa que compartían y le comunicó que iniciaría inmediatamente los trámites de divorcio por adulterio comprobado. ¿Cómo terminó la confrontación? Sofía tuvo una crisis de pánico completa, hiperventilación, llanto incontrolable, amenazas de autolesión. Miguel tuvo que llamar a Carmen para que viniera inmediatamente a hacerse cargo de ella. Él se marchó de la casa y durmió en un hotel, concluyó Antonio. A las 11 de la mañana mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Sofía utilizando el teléfono de Carmen porque yo había bloqueado su número después de nuestras conversaciones de los días anteriores. «Papá, por favor, atiéndeme», gritó inmediatamente, su voz completamente destrozada por horas de llanto. Todo se ha acabado. «Miguel me va a dejar. Dice que va a pedirme el divorcio y que no quiere volver a verme nunca más». Sofía, respira profundamente, le dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria. «Cuéntame exactamente qué ha pasado». «Él lo sabe todo», sollozó incontrolablemente. «Tiene fotografías, grabaciones, documentos. Sabe lo de Laurent. Sabe lo de las cenas. Sabe todo sobre el dinero de la empresa. ¿Cómo es posible? ¿Quién le ha dado toda esa información? ¿Y es verdad lo que él sabe?», y pregunté con una suavidad deliberada. «Eso no importa ahora», gritó desesperada. «Lo que importa es que mi matrimonio está destruido, que voy a perder todo. La casa, la empresa, mi reputación, mi futuro. Sofía, es muy interesante que tu primera preocupación sean las pérdidas materiales», observé con una frialdad clínica. «¿No estás preocupada por el dolor que le has causado a un hombre que te amaba sinceramente?» «Por supuesto que me preocupo por Miguel», protestó, aunque su tono sugería exactamente lo contrario. «Pero papá, necesito tu ayuda urgentemente. Necesito que hables con él. Necesito que le expliques que yo puedo cambiar, que esto no volverá a pasar nunca más». «¿Cambiar qué exactamente?», pregunté.
Todo. Mi comportamiento, mis actitudes, mis errores. Todo. Tartamudeó desesperadamente. Puedo cortar completamente el contacto con Logan para siempre. Puedo renunciar a mi parte de la empresa. Puedo hacer terapia de pareja, terapia individual, lo que sea necesario. Sofía, ¿realmente crees que Miguel puede volver a confiar en alguien que ha demostrado ser capaz de mantener una doble vida durante meses mientras planeaba su boda? Ya le pregunté con brutal honestidad. Pero la gente puede cambiar, insistió desesperadamente. Puedo demostrarle que soy diferente, que puedo ser la esposa que él necesita. La esposa que él necesita o la esposa que tú necesitas ser para mantener tu estilo de vida. Yo contraataqué sin piedad. El silencio que siguió a mi pregunta fue revelador. Incluso en medio de su crisis emocional, Sofía se dio cuenta de que había revelado demasiado sobre sus verdaderas motivaciones. «Papá, por favor», murmuró finalmente con una voz quebrada. «Soy tu hija. No puedes abandonarme en el momento más difícil de mi vida». «Sofía, he estado ayudándote durante 28 años», respondí con una tristeza genuina que me sorprendió. «Te he dado dinero, apoyo, amor incondicional, segunda oportunidades, terceras oportunidades, pero no puedo ayudarte a escapar de las consecuencias de tus propias decisiones cuando esas decisiones han herido profundamente a personas inocentes». «Pero voy a perder todo», gritó histéricamente. «Sí», acordé simple y directamente. «Vas a perder todo lo que has construido sobre mentiras, y esa pérdida va a ser tu oportunidad de descubrir quién eres realmente, cuando no tienes la seguridad financiera de otros sosteniéndote. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a mantenerme?». ¿Qué? Preguntó con pánico auténtico. «Vas a hacer lo que hacen millones de personas adultas todos los días», respondí. «Vas a encontrar trabajo. Vas a alquilar un apartamento que puedas permitirte. Vas a pagar tus propias facturas y vas a aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. No puedo hacerlo sola. Sollozó. «Entonces será hora de que aprendas», concluí, «porque Sofía, por primera vez en tu vida adulta, vas a estar realmente sola. Sin mi dinero, sin el dinero de Miguel, sin la manipulación de tu madre. Solo tú enfrentando la realidad de lo que has creado». Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi cocina durante una hora entera, procesando la mezcla compleja de emociones que se agitaban en mi pecho. Satisfacción por ver que la justicia finalmente se había impuesto. Tristeza por el joven que había perdido sus ilusiones románticas. Y una melancolía profunda por la hija que había perdido para siempre, no por mi culpa, sino por la suya propia. Esa tarde, Miguel me llamó directamente por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. «Don Federico», me dijo con una voz madura que no había tenido una semana antes, «creo que es hora de que hablemos cara a cara». Nos encontramos en un café discreto del centro de Valencia. Miguel lucía como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos estaban hinchados, su rostro pálido, pero había una determinación nueva en su postura que no había visto antes. «Don Federico, necesito que sepa que no le guardo rencor», comenzó con una voz controlada pero cargada de emoción. «Entiendo que usted actuó para protegerme de una situación que podría haber continuado durante años sin que yo me enterara. Miguel, antes que nada quiero pedirte disculpas», le respondí con sinceridad absoluta. «No por haber revelado la verdad, sino por no haberte advertido antes de que llegaras al altar. Sabía lo que Sofía estaba haciendo y debería haber encontrado la manera de informarte antes de que te casaras con ella». «¿Por qué no lo hizo?», preguntó sin reproches, solo con curiosidad genuina. «Porque necesitaba estar completamente seguro de mis sospechas. Porque necesitaba evidencia irrefutable que no pudiera ser negada o malinterpretada. Y porque, si soy honesto conmigo mismo, quería que Sofía llegara tan lejos en su engaño que no pudiera justificar sus acciones como errores menores o momentáneos». Admití con una honestidad que me costó pronunciar. «Comprendo su posición», respondió después de varios segundos de reflexión. «Aunque debo admitir que parte de mí hubiera preferido conocer la verdad antes de pronunciar mis votos matrimoniales». «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Ya he contactado con mi abogado, Fernando Ruiz Moreno.
Mañana mismo iniciaré los trámites de divorcio por adulterio comprobado. Tengo toda la documentación necesaria gracias a la investigación que usted encargó. Eso va a ser complicado legalmente. Fernando dice que no, considerando que tenemos pruebas documentales de que ella utilizó fondos de la empresa para financiar su relación extramatrimonial. Eso constituye malversación de activos conyugales, detalló con un conocimiento legal que había adquirido rápidamente. ¿Y qué planes tienes a largo plazo? Me voy de España, don Federico, anunció con una firmeza que no admitía discusión. Tengo ofertas de negocio en Colombia que he estado considerando durante meses. Es el momento perfecto para expandir la empresa internacionalmente y dejar atrás todo esto. Su decisión me llenó de una tristeza inesperada. Miguel había sido durante años como el hijo que nunca había tenido. ¿Cuándo tienes planeado marcharte? En cuanto se resuelvan los aspectos legales del divorcio. Fernando estima que con toda la evidencia disponible, podríamos tener una resolución en menos de 3 meses. Para enero de 2025, espero estar establecido en Bogotá. Miguel, quiero que sepas que siempre te voy a considerar como parte de mi familia, independientemente de lo que ha pasado con Sofía. Gracias, don Federico. Eso significa mucho para mí. Usted ha sido más padre para mí durante estos años que mi propio padre antes de fallecer. Durante los siguientes 6 meses, desde noviembre de 2024 hasta abril de 2025, observé desde la distancia cómo se desarrollaba el colapso completo de la vida que Sofía había construido. Carmen me informaba periódicamente sobre su estado, no por preocupación genuina por mi bienestar emocional, sino porque necesitaba que yo entendiera la magnitud de la crisis para poder manipularme hacia una reconciliación. Federico, tu hija está viviendo en mi sofá desde hace 3 meses, me contó Carmen durante una de nuestras conversaciones telefónicas más tensas. No consigue trabajo estable porque está en tratamiento psicológico por depresión severa y ataques de pánico. Los medicamentos la tienen en un estado que apenas le permite funcionar día a día. ¿Está recibiendo ayuda profesional adecuada? Te pregunté, porque a pesar de todo, mi instinto paternal no había desaparecido completamente. Sí, está viendo a la doctora Carmen Vega en el hospital universitario. Sesiones 2 veces por semana, pero los médicos dicen que va a ser un proceso muy largo. En marzo de 2025, 5 meses después del colapso inicial, recibí información de que Miguel había finalizado todos los trámites legales y se había marchado definitivamente a Colombia. Había recuperado completamente su participación empresarial, vendido sus propiedades en España y cortado todos los vínculos con su vida anterior. Fue entonces, en abril de 2025, cuando tomé la decisión que había estado considerando durante meses. A pesar de todo lo que había sucedido, Sofía seguía siendo mi hija, y como padre tenía la responsabilidad de ofrecerle una oportunidad de redención genuina. La llamé directamente un martes por la tarde. Sofía, soy papá, le dije simplemente. El silencio se prolongó durante 1 minuto completo. Papá, murmuró finalmente, y esa única palabra contenía años de dolor y arrepentimiento. Quiero que vengas a mi casa el sábado por la tarde. Tenemos que hablar. ¿Vas a darme otra oportunidad? Cam preguntó con una voz vulnerable. Voy a darte la oportunidad de ganarte una segunda oportunidad. La corregí, pero tendrá condiciones muy específicas e innegociables. El sábado a las 4 de la tarde, cuando abrí la puerta, me costó reconocerla. Había perdido peso. Su cabello estaba recogido simplemente. Vestía ropa básica. Pero lo más impactante era la humildad genuina en su rostro. Durante las siguientes 2 horas, establecimos las condiciones para su posible redención. Tratamiento psicológico continuado, empleo estable, independencia financiera completa y demostración sostenida de integridad. Entiendo, papá, y acepto esas condiciones, respondió con determinación auténtica. Hoy, 8 meses después de esa conversación, Sofía sigue trabajando en una tienda de ropa, sigue viviendo independientemente, sigue en terapia y sigue cumpliendo cada condición. Nuestra relación es diferente, más formal, pero también más honesta. He aprendido que ser padre no significa proteger a los hijos de las consecuencias,
sino enseñarles que todas las decisiones tienen resultados. Sofía perdió mucho, pero ganó la oportunidad de descubrir quién podía ser cuando nadie más la sostuviera. Y yo aprendí que a veces la venganza más perfecta no es la destrucción, sino dar la oportunidad de convertirse en una persona mejor. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.